Al recibir mi propuesta, el capitán Blunt ordenó a otros 3 capitanes de nuestra escuadra que formasen tribunal para examinar inmediatamente a Jaime. Claro que con las Navidades encima, la orden no fue recibida precisamente con entusiasmo, ya que los miembros del tribunal tendrían que prescindir de sus permisos. La conversación con Blunt había tenido lugar el martes. El jueves era Nochebuena. El viernes, sábado y domingo, el tribunal hizo sudar de lo lindo a Jaime para averiguar cuáles eran sus conocimientos sobre teoría de submarinos, táctica, estrategia, transportes y abastecimientos y hasta de historia. El lunes, el S-16 amaneció sumergido y en marcha con sus 2 semanas de reparación partidas por el eje. Después de pensar detenidamente sobre la perspectiva de entregar mi barco a Jaime, no me sentía muy feliz. Cierto que Jaime podía manejarlo perfectamente y era de presumir que conociera las normas de ataque e inmersión, pero su juicio en un momento de aprieto o de urgencia seguía siendo una incógnita. ¿Cómo podía yo, por buscar mi propia conveniencia, entregarle alegremente el S-16 y su tripulación de 40 hombres? Y sin embargo, una vez puestas las cosas en marcha, me sentía incapaz de detenerlas. El examen para alcanzar el mando de un submarino es, probablemente, la prueba más seria en la carrera de un oficial submarinista y seguramente la más dura también para el tribunal. Por una parte, tienen la carrera de un compañero de armas en sus manos. Por otra, mucho más importante, han de pensar en la vida y el bienestar de sus futuros subordinados. También es sumamente serio para el jefe que lo propone, puesto que al hacerlo, su juicio queda sometido a inspección. La realidad es que tanto en la paz como en la guerra, el mundo de un sumergible es algo delicadísimo, probablemente más que el de ninguna otra unidad. El comandante del submarino lucha personalmente barco, contra su barco. En la guerra, la responsabilidad del éxito o del fracaso es suya. En la paz, hay el peligro de los temporales. El lunes, no sé cómo, estábamos preparados. Antes de la llegada del tribunal y por orden suya, Jaime había realizado todos los preparativos para zarpar, cosa que hacía casi a diario cuando estaba de servicio. Las máquinas estaban a punto, los acumuladores cargados, la tripulación en sus puestos. Yo esperaba en el castillo de proa, embosado en un pasamontañas, chubasquero y botas de agua, vuelto de espaldas al viento glacial que barría el estuario. Jaime, como es de suponer, se encontraba en el puente. En el extremo del muelle aparecieron de pronto 3 figuras que se dirigían hacia nosotros. Yo los reconocí inmediatamente. Eran el capitán de corbeta Rogelio Savach, hombre rechoncho y taciturno, que había sido nombrado presidente del tribunal. Le seguían Carlos Miller, también capitán de corbeta y compañero mío de la escuela de submarinos y Stoker Kane, el miembro más joven del tribunal y el más amigo mío de los 3. Kane era una de esas personas difíciles de convencer, aunque pronto se le llegaba a admirar por su discreta manera de pensar. Jaime se apresuró a bajar a cubierta y se adelantó a mi lado a dar la bienvenida a bordo a los 3 jefes. Respondimos con gravedad a sus saludos. A Rogelio no le gustaba perder el tiempo. Zarpe usted en cuanto esté listo, ordenó a Jaime, y volviéndose a mí añadió: Richardson, hoy el comandante de este barco es Bledsoe. Usted y yo no somos más que unos pasajeros. Usted solo puede asumir el mando en caso de peligro, y desde luego ya sabe cuáles serán las consecuencias si tiene que hacerlo.
En aquellas circunstancias esto no era una pura fórmula, y Rogelio Savage sabía que yo no lo ignoraba. Por lo tanto, el modo que tuvo de subrayarlo hizo vibrar dentro de mí una nota de alarma. Me habían dicho que Savage se había indignado ante la repentina decisión tomada por Blunt de nombrar un tribunal para examinar a Jaime. Tal vez sus palabras fueron una muestra de la actitud que de él podíamos esperar durante todo el día. Stoker Kane me alargó una cuartilla timbrada escrita a máquina. Esto ahorrará trabajo a tu amanuense. También tengo una copia para el contramaestre. Quien se adelantó y Quinn se adelantó y le entregué la hoja en cuestión, que él unió a otra que llevaba en la mano. Aquellos papeles constituían nuestra lista de embarque, relación con los nombres y señas de los parientes más cercanos, así como otra serie de datos sobre las personas embarcadas, que se envía a tierra siempre que zarpa un submarino. Rubinovsky, nuestro contramaestre, que había estado esperando junto a la torre de mando, recibió también una relación de nuestros pasajeros para trasladarla al rol. Al comprobar la discreta eficiencia de aquellos dos hombres, me sentí orgulloso de que demostraran en forma tan rotunda cuál era su concepto del deber. Jaime había vuelto al puente y esperaba. No me era difícil apreciar lo que debía sentir, recordando lo que yo sudé bajo las miradas del tribunal que me examinó sobre el puente del Pulpo. Mas la verdad es que hasta aquel momento nunca se me había ocurrido pensar lo que habría sentido mi comandante. Aunque Jaime era oficialmente el comandante del S-16 aquel día, nada me relevaba de mi responsabilidad respecto al buque. Y a pesar de ello, tenía que permanecer ocioso sobre cubierta, demasiado lejos del puente para poder actuar y corregir cualquier error que pudiera producirse, en tanto que uno de mis oficiales, como resultado de mi propuesta, tenía en sus manos nerviosas su carrera y la mía. Jaime tenía motivos para sudar. Sabía que los tres jefes forasteros llevaban en los bolsillos de sus chaquetas otras tantas agendas negras dispuestas a recoger a lápiz sus comentarios sobre cada uno de los movimientos que hiciera. Apenas zarpamos, el tribunal hizo que Jaime dejara el puente en manos de Quintín y recorriera con ellos el barco, disponiendo laboriosamente todo para la inmersión. Normalmente, cuando un submarino se dispone para la inmersión, lo que significa poner a punto todas las válvulas y maquinarias, precisamente al contrario de cómo se dispone para superficie, en cuyas condiciones le es imposible sumergirse, los hombres destinados a cada compartimento realizan su labor según una completísima lista de comprobaciones. Luego, los oficiales que no están de guardia se ocupan a su vez de comprobar minuciosamente cada detalle en un par de compartimientos. Disponer un submarino para la inmersión, aunque es cosa de la mayor importancia, se considera tan fundamental que rara vez se exige a un candidato al título de aptitud de mando. Cuando nos íbamos acercando a la zona de operaciones, al sur del faro de Nuevo Londres, Jaime había vuelto al puente tomando de nuevo el mando. El halcón, nuestro blanco, que nos había seguido río abajo, se alejaba ahora con rumbo divergente. En el puente nos encontrábamos con Jaime solo los miembros del servicio regular de vigilancia, 2 serviolas y yo. Calma, Jaime, le dije. Puede que traten de aturdirte, pero no te dejes vencer. Hasta ahora todo va de perlas. Jaime comenzó a temblar. El viento en la intemperie del puente era cortante y hacía vibrar los cables de la antena. A nosotros nos cortaba casi la respiración. El S-16 cabeceaba espasmódicamente mientras las grises aguas del estuario
golpeaban con fuerza su superestructura, sobre la que comenzaba a formarse una lechosa y transparente capa de hielo. A lo lejos se distinguía la borrosa silueta del halcón, alejándose aún más de nosotros. Dentro de breves momentos, viraría dirigiéndose hacia el S-16 a una velocidad desconocida, con rumbo igualmente desconocido y evolucionando en zigzag. Después de sumergirse, el problema de Jaime consistía en determinar su velocidad y su verdadero rumbo, interponerse y lanzarle un torpedo de práctica por debajo de la quilla. Desde nuestros comienzos en la escuela, todos habíamos realizado infinitas veces tal operación en el maestro de ataque. El maestro de ataque es un aparato que simula un periscopio emplazado a bordo. El alumno mira por el visor del periscopio que a través del techo pasa al piso de encima, donde ve la maqueta de un barco con tamaño y perspectiva reales, como si fuera un blanco de verdad a unas cuantas millas de distancia en el mar. Entonces, el alumno maniobra su submarino terrestre, se aproxima al blanco y lanza el torpedo como si fuese de verdad. Si lo hace mal y es víctima del ataque del blanco o de algún barco escolta, los instructores, con gran alborozo, cubren con un paño la punta del periscopio, golpean el suelo con los pies, hacen todo el ruido posible con cuanto tienen a mano y le dan a entender que el submarino, y para qué decir que también el azoradísimo oficial que ha realizado la maniobra fracasada, lo está pasando muy mal. Una vez aprendida la técnica, se permite al alumno ensayar en un submarino de verdad con un blanco auténtico, disparando un torpedo con cabeza de ejercicios en lugar de la explosiva utilizada para el combate. Naturalmente, el grado de experiencia técnica que se exige va en aumento con la categoría de los títulos, y aquel día el tribunal esperaba que Jaime nada menos que la perfección. A lo lejos se alargaba la silueta del halcón. Había comenzado a virar para emprender su ruta de blanco. Jaime se inclinó sobre la abierta escotilla y ordenó, mientras le castañeteaban los dientes: sayar los timones de Amura. Al momento, los timones, que habían estado pegados a la Amura como las gigantescas orejas de un elefante, comenzaron a agitarse como abanicos, deteniéndose una vez que estuvieron extendidos perpendicularmente al casco, con ligera inclinación hacia abajo, cavando profundamente en la superficie del agua con los bordes delanteros. Esta fue la última maniobra de la preparación para sumergirse. Al dirigirme hacia la escotilla, vi que el casco del halcón comenzaba a acortarse, indicando que casi había completado su viraje. En aquel mismo momento, una intensa luz apareció en la base de su trinquete. Ahí tienes la señal, Jaime, le dije. También él la había visto. En el momento en que la bengala se hubo extinguido después de haber apuntado en nuestra dirección, unos instantes, la maniobra daría comienzo oficialmente. Desde la mitad de la escala que conducía a la cámara de control, escuché a Jaime dar las órdenes: despejar el puente. Un segundo después sonaba la alarma de inmersión. Tuve el tiempo justo de quitarme de la escala y meterme en la reducidísima torre de mando para dejar paso a dos serviolas que cruzaron corriendo. Inmediatamente detrás venía Jaime con el cable para tirar de la escotilla en la mano. Arqueándose, la cerró de un tirón, lo que produjo un chasquido satisfactorio al engancharse en el pestillo. Luego se irguió e hizo girar rápidamente el volante de acero que tiene en el centro la puerta de la escotilla, ajustándolo fuertemente. Un momento después, se encontraba ya en la cámara de control dirigiendo la maniobra de inmersión.